Qué buen tema, qué buen tema. Le gusta a Roberto Paredes, historiador, periodista, comunicador, escritor, en fin, herea Roberto Paredes de vuelta acá. Y también mano derecha, una de las manos derechas de la figura de la izquierda, Fernando Lugo. ¿Vos no sos acaso una de las manos derechas? Dedo izquierdo, uno de los dedos, en todo caso. De la figura de la izquierda, Fernando Lugo. Fernando Lugo quedó como una figura emblemática de la izquierda. Bueno, ¿cómo está él a nivel salud? Excelente, en excelentes condiciones. Se va a Buenos Aires, lo lleva. Viajando para el Instituto Fleming para una... Fleming. 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 N-I. Es un instituto neurológico, sí. F-L-N-E-N-I. Así, Fleming. Instituto Fleming. Sí, que es muy afamado, me dicen. Famosísimo, es considerado el mejor, en América del Sur, el mejor instituto neurológico. ¿Y viene un avión privado o no? Viene un avión que... De la presidencia de Buenos Aires, de Argentina. Argentina, más concretamente la gobernación del Gran Buenos Aires, Kicillof, ¿sí? Kicillof, sí, claro. Equipado como para llevar al paciente en condiciones. Y ahora mismo está arribando al aeropuerto internacional. Arribando y llega, lo alza y se raja la Argentina. Y a en 1 hora y media, 2, tiene la primera consulta en el Fleming Central. Y de ahí, después de la consulta, va a ir al centro de rehabilitación en el municipio de Escobar, del Gran Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasaba un día como hoy, Roberto Paredes, de 1940, cuando ese avión del presidente del Paraguay, general José Félix Estigarribia, se iba él con su esposa a bordo, se estrellaba en una zona de altos y morían todos sus ocupantes? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese descuido? Ese descuido fue en parte, muchos dicen, por culpa del propio Estigarribia. ¿Así? ¿Por qué? Porque Estigarribia llega a la aeronáutica, el comandante era Rojas Vía, el mismo apellido del jurista tan famoso, ¿no? Presentador de televisión. Correcto, un capitán de navío encima, pero era comandante de la aeronáutica. Rojas Vía. Y le dice el capitán, le dice: general, ¿por qué no esperamos? Está llegando un avión mejor. No, que sea ese. Hay imágenes ahí. Sí, ahí, y justo. Y después, ¿qué dijo? Bueno, que sea ese. Que sea ese avión. O sea, hay un avión estacionado. Un avión estacionado, ¿verdad? ¿Y qué le dio confianza? El que iba a dirigir el avión, Carmelo Peralta. Una celebridad. El mejor piloto que habíamos tenido en la historia del Paraguay, en la guerra del Chaco. Entonces, Estigarribia se sintió muy seguro, subió al avión con su esposa, ¿sí? La concepcionera, ya me venía Julia Miranda Cueto, y se van. Y ahí hay varias versiones sobre los motivos. Lo cierto es que el avión se cae y se estrella contra Cayó de punta. Y hay varias versiones que nunca se supo, Bruno, y este es un país donde se especula mucho. Se habló de un eventual atentado. Fíjate que estábamos a inicios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ese era un avión francés? ¿Potés? ¿No era? Un Potés. Era un avión francés. Claro, pero estaba viniendo un avión mejor que ese que había comprado Paraguay. Y Estigarribia dijo: no, vamos en ese, y además es Carmelo el que va a dirigir. ¿Sí? Bueno, y después póstumamente lo ascienden a mariscal. Ahí lo ascienden ese mismo día a mariscal. Y ese mismo día se elige a su sucesor por medio de una cajita de fósforo, porque sale un empate entre Torreán y Viera, que era uno de los candidatos, y Morínigo, que estaba durmiendo Morínigo. Estaba durmiendo. ¿Qué le dijeron? Y te dan la cajita y sale Morínigo. Cuando se despierta Morínigo le llaman presidente. ¿Qué presidente? Ni nada, dice Morínigo. Le dice: murió Estigarribia, el tipo se asustó. Todo loco. Sí, murió el general y se votó ahí fulano, y ahí él asume como presidente. Sí. Hay muchas mentiras que se dijeron, Bruno, que es importante aclarar. Por ejemplo, que Estigarribia fue el padre de una constitución autoritaria, que es la constitución de la Carta Política del 40,
que tenía muy autoritaria. Era autoritaria porque se necesitaba en realidad en ese momento mano dura. Y era de carácter provisorio ese documento. O sea, que nunca se llegó a utilizar en la era de Estigarribia. En la era de Estigarribia no, porque se aprobó el 14 de agosto. Y un mes después en un plebiscito, y menos de un mes, el 7 de agosto. O sea, faltaban 7 días para hacer un mes. 7 de septiembre fallece. Él no utilizó eso, lo utilizó Morínigo, los gobiernos colorados posteriores, incluyendo al general Alfredo Stroessner. También. Hasta el 67. O sea, Estigarribia no usó. En ese sentido... tenía mucho predicamento Estigarribia en ese momento, era muy respetado. Una autoridad nacional incuestionable. ¿Sí? Cuando le propusieron ser candidato a presidente en el 39, viene de Estados Unidos para ver cómo era codiciado Estigarribia, y en Río de Janeiro le esperaban unos paraguayos, entre los cuales el coronel Arturo Bray. Y le piden a Estigarribia ser candidato de los militares, candidato independiente, con apoyo militar y ciudadano. Estigarribia les dice: señores, voy a llegar a Asunción y hablar con la gente. Llega a Asunción, habla con los colorados, habla con los liberales, que eran los grupos más importantes, y ya toma la decisión de apoyarse en el Partido Liberal porque era el más organizado, decía él. Pero viaja a consultar con su padre intelectual, digamos, el gran presidente de la Victoria, Eusebio Ayala, y Eusebio Ayala le dice: no quiero que te candidates a presidente. Si los liberales quieren un militar como presidente, que le candidaten a Arturo Bray. Eso está en el libro de Alfredo Seifer, que es muy bien documentado. Él le señaló: no te metas en eso. Vos sos el árbitro en este país. ¿No? Vos tenés un papel grande que cumplir. Tenía mucha razón. Pero ahí yo creo que comete un error grave Estigarribia, pues, bueno, grave y no grave. Había ganado una guerra Estigarribia. Entonces, estaba en la cima. Estaba en la cima. Entonces él dijo: ganar una guerra no fue muy difícil. Arreglar esta chuchería debe ser un disparate. Entonces él vino para arreglar, asume completamente. Hay errores en su biografía, dice inclusive que es miembro del PLRA. No es cierto eso. Primero, luego, el PLRA no existía en la época. Eso creó la INO hace poco, digamos, en tiempo de Stroessner. No puede ser afiliado de un partido que no existe. Y tampoco era afiliado al Partido Liberal. O sea, se hace una convención, Bruno, en marzo del 39, y se le designa candidato a una persona que no estaba afiliada al partido. ¿Quién fue? Y Estigarribia. Estigarribia no fue liberal colorado ni nada. Él no fue tampoco liberal. Nunca. Él no fue liberal. Él, sin ser liberal, se elige candidato. ¿Sí? Apoyado por el liberalismo. Claro, el papel pues tiene valor hasta donde... en política, como se dice, todo es posible. El estatuto prohibía eso, pero Estigarribia no fue liberal, entonces. No, nunca fue liberal. Es más, Estigarribia le sacó a todos los liberales que estaban en sus alrededores del gabinete, porque estaban armando un Sarambí, jefe. Entonces, en febrero del 40, ¿qué hace Estigarribia? Promueve la tregua política. ¿Y por qué lo ponen como si fuera liberal? Porque siempre yo escuché eso. Porque es un error de ambos sectores. Los colorados, que se enojaron con él porque se candidató por el Partido Liberal. Y los liberales porque se entendía, era un motivo de orgullo, una estrellita más. Sí, hay muchas cosas que sabe nuestro amigo muy bien. Tienes que invitarlo un día. Inclusive yo te acompañaría, José Luis Simón. Por ejemplo, una cosa que probablemente vos no sepas, que es importante, es que Franco renunció al Partido Federalista. Sí, don Rafael Franco. Renunció. Cuando se pactó la constituyente del 67 y se entró ahí a legitimar el estronismo, Franco presentó su renuncia al partido. Un hecho que no se conoce. Y otro gran renunciante, que también ocultan deliberadamente, llamarla Yoyito, fue Eusebio Ayala. El presidente de la Victoria renunció al Partido Liberal. También. Claro. Eso era un bolonqui a manejar. Bueno, eso. hay un material acá de Milda Rivarola, puede ser, donde esta historiadora, agrónoma, escritora, explica acerca de este periodo que tenemos que recordarlo hoy,
muy especialmente por esto del aniversario del fallecimiento en ese momento, general José Félix Estigarribia, que después muere ya como mariscal, ¿verdad? Se lo asciende póstumamente. Al morir se lo asciende. Sí, se lo asciende póstumamente. Claro, es correcto. Bueno, vamos a escuchar este material que alguna vez fue parte de uno de los programas nuestros. El 17 de febrero de 1936, el presidente Eusebio Ayala fue obligado a abandonar la presidencia por medio de un acta provisional del ejército y es designado para reemplazarlo el coronel Rafael Franco. Es la llamada Revolución de Febrero. Otro golpe derriba a Franco y asume la presidencia el doctor Félix Paiva, quien entrega el poder al presidente electo, general José Félix Estigarribia. La revolución que sí fue revolucionaria en el sentido de haber transformado profundamente la estructura jurídica y la estructura misma del Estado es la del 36, que no es una revolución, como piensan los federalistas, ocurrida solamente en ese momento, tiene antecedentes antes de la Guerra del Chaco ya, y de hecho es una revolución que continúa generándose con el gobierno de Estigarribia y con el largo gobierno de Morínigo. O sea, es la que termina de matar el periodo de los regímenes liberales e instaura en el Paraguay los gobiernos militares de facto con una constitución bastante autoritaria. Estigarribia es electo por un colegio electoral uniliberal en agosto del 39. Él asume la presidencia con formalidades legales, pero en febrero del 40, unos meses después, él da un golpe bastante peculiar. El Parlamento uniliberal en su totalidad, no había oposición en el Parlamento, renuncia y él asume los plenos poderes. Hace redactar con un equipo de 3 o 4 personas técnicas una constitución de tinte totalitario y asume todos los poderes luego de jurada y de votada esa constitución en julio-agosto del 40. José Félix Estigarribia está pintado de tan diferentes maneras. El héroe, el vencedor, el invicto, el que transformó la mentalidad del Paraguay. Su lema no era vencer o morir, vencer y vivir. Su tropa tenía que vivir, tenía que vencer. Todo eso se dijo ya, se escribió, se discutió. La historia dará su veredicto. Era la modestia del hombre grande. Y en la intimidad, el padre, el esposo, el hijo. Por eso traté de pintarlo en un libro. Porque es el gran desconocido de nuestro país. ¿Quién sabe, por ejemplo, que el título de Estigarribia que está en el Museo Militar es el mismo que el de Charles de Gaulle? Y que Charles de Gaulle, cuando viene acá en visita al Paraguay, lo nombra con un respeto inmenso, y que el gran cuadro de él como mariscal está en el École Supérieure de Guerre. Hay un joven escritor, Seyfried, que hace una definición de él notable. Mandó 25 años. No se le conoce una sola orden injusta. Ganó una guerra sin fusilar a nadie, respetando profundamente a sus soldados. Y yo quiero añadir, 25 años de mando y murió en casa alquilada. El último vicepresidente en haber ejercido el cargo fue el doctor Luis Arriart, que había sido el vicepresidente constitucional con el mariscal Estigarribia. Pero el entonces general Estigarribia, como presidente de la República, impuso una nueva constitución y obligó al Congreso a autodisolverse y al vicepresidente Arriart también a renunciar. En ese 21 de febrero de 1888, en que él nació,
Realmente, cuando él murió en Paraguay era el doble. Entonces él sencillamente habrá dicho: Dios Todopoderoso, en quien siempre he creído. Misión cumplida. Bueno, qué interesante. La misma Graciela Estigarribia, la hija Autora de un libro. del mariscal Félix Estigarribia, relatando, José Félix Estigarribia, Poseedora relatando, de la belleza de los Miranda Cueto, linda mujer. sí. La monja. Bueno, y claro, era una mujer normal y después se volvió monja. Claro, fue madre. Sí. Y este material tiene 30 años, la veíamos ahí también a Mucha actualidad y muchos aciertos. Milda Rivarola, que estaba hace 30 años así, muy linda, ella, muy interesante. Hermosa y también. Ricardo Caballero Aquino también. Él no está hermoso, pero en fin. No. Te quiero decir que se prestaron para hacer este material, ¿verdad? Con coincido mucha en calidad. casi todo, Bruno, menos en el carácter totalitario del gobierno de Estigarribia. En tiempo de Estigarribia no se le dio ni un tuque siquiera a nadie. Sí. Estigarribia hizo un gobierno Ganó una guerra marcadamente autoritario. Ganó una guerra sin matar a nadie, Es dijo cierto. Sin mandar fusilar a un soldado. Graciela Estigarribia. De hecho, un coronel fue sacado de carrera, un gran coronel, por haber hecho ese tipo de cosas que Estigarribia le dijo: no hagas más, ¿verdad? Y fue el famoso Luis Razábal. Acá nuestro invitado de lujo, Payo, que va a venir. Payo debe saber con lujo de detalle ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque es un hecho muy conocido. Estigarribia fue un gran señor. Trató de poner orden en ese momento en la casa, y eso implicaba sacarle a políticos viciados de en medio, ¿sí? Y tratar de administrar el país con la gente un poco más competente, ¿sí? Entonces hace unos cambios y declara una tregua política. O sea, por eso yo no llamaría totalitarismo, para mí implica otras cosas, ¿no? Un autoritarismo fuerte, sí. Dice: yo, José Félix Estigarribia, concentro a partir de hoy todos los poderes del Estado paraguayo. Muy bien. No obstante, hubo poder judicial funcionando y sí clausuró el Parlamento. Y la renuncia de Riar, lo que dice Ricardo, se da cuando él convoca en realidad forma primero una comisión para una nueva constitución que nunca hizo esa comisión. ¿Sí? Entonces, finalmente hace un grupo de adherentes a Estigarribia, entre los cuales se destacó Benítez, justo Pastor Benítez, y hacen una carta política de vigencia provisoria que nunca se respetó hasta que haya condiciones para convocar a una constituyente. Eso yo trato en un libro que no tengo publicado, ¿verdad? Y que alguna vez he de publicar, pero me parece fantástica tu iniciativa de rendirle un homenaje no solo a un gran soldado, un gran paraguayo. José Félix Estigarribia. Bueno, Roberto, una consulta final, porque tiene que estar Payo acá, tiene actividades. Decime, vamos al terreno actual de la política. Sí. Terreno actual de la política. ¿Podrá Llano o Burt ganar a Efraín en la interna liberal? No creo. Yo creo que el ganador en el seno de la concertación es Efraín Alegre, con Soledad Núñez. Creo que gana. Ellos van a ser los victoriosos. Ellos van a ser los victoriosos, y en el Partido Colorado creo que gana, para hacerla corta y rápida, ¿verdad? Gana Santiago Peña. ¿Sí? ¿Y podrá Efraín ganar a Santi? No. De ahí, del triunfo de Efraín. ¿Qué quiere decir no? Y porque el que va a ganar la elección del 2023, por suerte o lastimosamente, es Euclides Acevedo, por una razón simple. Pero acá está Payo también. Yo sé, y es un político respetable, ¿verdad? Pero yo tengo por un lado, hago análisis que se basa en datos concretos. Hace poco averigué y preguntarle a Efraín, se hizo una encuesta, y ellos mismos acusan recibo de que la candidatura de Euclides tiene más de 20 puntos y está subiendo, es la única que está subiendo. Hipotéticamente, entonces, de la derrota del sector llanista viene la franca liberal que va a votar por
por Euclides. Y de la derrota de Bin va a venir la franja colorada que masivamente va a votar por Euclides. Euclides O tiene sea, 20 Efraín más. no ganará a Santi, entonces. No, el que va a ganar la elección general es el que acumule más votos colorados y liberales descontentos. Pero ahí que está van a Payo sobrar. también acá, que nos va a venir a hablar. Pero lastimosamente Payo es un gran político, yo te digo, y lo digo en serio, pero yo estoy trabajando por una candidatura y un proyecto. Pero ¿será la final de abril una final de 3 o de 2? Puede ser de 2, Podemos apostar a 2 si es que se asume la responsabilidad de respetar ese resultado. ¿Y esos dos quiénes van a ser? Esos dos van a ser Efraín, que va a ser candidato a la Concertación, y Euclides. Pero tiene que haber suficiente garantía. No, Santi. Santi va a ser candidato, ¿verdad? Por el Partido Colorado. El otro, el que le va a enfrentar, el que hay que definir. ¿Sí? Por la vía de un sondeo, pero hecho por una empresa ¿Quiere decir internacional. una final de 3 entonces? Autorizada. No, en febrero, a mitad de febrero. O sea, de 2, pero a través de 3. No, escúchame. Después del 18 se va a definir el candidato a la Concertación. Sabemos eso, sí. Ellos proponen eventualmente hacer una encuesta. Fantástico, pero nosotros hacia el 15 de febrero podemos definir eso. Y acordate, va a ganar, pero por goleada, esa encuesta de Euclides. Lo que yo siempre le dije a Federico, hoy va a venir y le podés preguntar. El problema es que nosotros no creemos que respeten el resultado. ¿No? Pero vos no sos muy fanático ya de Euclides. No, al contrario, yo soy crítico de Euclides. Sos crítico. Yo he criticado acá, pues no me gusta su chapa. ¿Sí? No me gusta la chapa Euclides Acevedo con Jorge Quereiro. He dicho ¿no te gusta? Abiertamente en muchos medios, no me gusta. No me gusta cierta gente que está próximo a Euclides, que maneja el Trejo este famoso, del que varias veces hablamos, nadie lo conoce salvo él. El que coronó a Petro en Bogotá. No, ese es un chiste de muy mal gusto. Bueno, vamos a este tema, che. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fantástico. Acá viene Tavares, los hermanos Tavares vienen con Heaven Must Be Missing an Angel. Al parecer el cielo perdió un ángel y va a estar llegando Payo Cuba. ¿No será el ángel ese? Puede ser. Una última cosa quiero decir. Sí. En la historia del Paraguay, el 2030 va a haber, el 2023 va a haber elegir al senador más votado en la República. ¿Qué va a ser? Pedro Ferreira, de Nueva República, va a ser el senador más votado en toda la historia de la transición del poder. ¿No va a haber cortocircuito? ¿Por qué? No, pregunto. No va a haber cortocircuito, para eso manejábamos ya la ANDE con Pedro Ferreira. Tavares ahora con la música. Tavares, Tavares, gracias Roberto Paredes.